Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido, de interés para el cuidado de su salud, el de ustedes y el de sus familiares, por supuesto. Y todo aquello que tenga que ver con la salud y la seguridad social, básicamente, ¿verdad? Que es posiblemente la parte más importante del cuidado que implica una verdadera seguridad social para todos. Hoy tenemos un temita al inicio en su popular kit de emergencias que a veces pasa un poco por alto. Ya hemos hablado de eso aquí, pero hay que ser insistente por las cosas que se están viendo en diferentes partes del mundo, y es el tema de las vacunas. Vamos a resaltar y a explicar algunos aspectos importantes de la vacunación y del por qué necesitamos estar debidamente vacunados, nuestros hijos, aquellos grupos vulnerables con las vacunas más importantes. Ahora hay vacunas para una serie importante de enfermedades que pueden convertirse en problemas serios, incluso llevar a la muerte a pacientes, ¿verdad? Sin necesidad, es decir, pudiendo haberlo prevenido a través de la vacunación, de una adecuada vacunación. O sea, queremos impulsar hoy el tema de la vacunación y el doctor Porfirio Cabral nos va a hablar de eso en su segmento de kit de emergencia. Miren, por otro lado, nosotros queremos felicitar a nuestro Colegio Médico Dominicano, a su junta directiva, presidida por el doctor Waldo Ariel Suero. Sí, así como a veces, ¿verdad?, tenemos también que criticar algunas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero lo que está bien, está bien. Y precisamente ahora, ¿verdad?, coincidiendo con el 134 aniversario de la fundación del Colegio Médico Dominicano, pues se anunció ayer que el colegio había llegado a un acuerdo especial, una alianza estratégica especial con el Banco BHD para ofrecer a todos los miembros de nuestro colegio condiciones privilegiadas, condiciones que favorecen a nuestros médicos en los créditos hipotecarios y créditos para la adquisición de automóviles. Así que valga, ¿verdad?, la cuña para ese banco, pero nosotros estamos contentos con esto, que ayudará a muchos de nuestros médicos, de nuestros colegas, a poder acceder a créditos en condiciones ventajosas, tanto para la adquisición de viviendas como para la adquisición de nuevos vehículos. Y esto se lo debemos a esa negociación que llevó a cabo la directiva del Colegio Médico, repito, ¿verdad?, bajo la presidencia del doctor Waldo Ariel Suero. El Colegio Médico, que por cierto se apresta en los próximos meses a celebrar sus elecciones tradicionales para cambio de directiva, pues las cosas han estado bastante tranquilas. El doctor Suero se lleva de nuevo en su récord, ¿verdad?, en su historial, el haber conseguido algunos logros importantes para la clase médica. Consiguió aumentos de sueldo considerables y ahora mismo se está trabajando también en la parte de los pensionados. Tenemos entendido que las conversaciones continúan para mejorar también las condiciones salariales de los pensionados médicos. Hubo también un proyecto de viviendas donde también se van a favorecer a algunos médicos. En fin, felicitamos al doctor Suero. Así, repito, como hemos criticado algunas acciones que consideramos indebidas por ser el colegio lo que representa, un colegio médico.
Pero las cosas buenas también, pues hay que decirlas. Vamos a ver en noviembre, diciembre, quién asumirá la nueva presidencia del Colegio Médico. Todavía la presentación de ternas no está cerrada, así que todavía es temprano. Sí conocemos algunos candidatos, el doctor Terrero, la doctora Aquino, creo que hay otro por ahí también. En fin, vamos a ver después que ya se vence el plazo quiénes van a ser, y por aquí se los anunciaremos, los candidatos a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. También hoy hablaremos, como es de costumbre ya, ¿verdad? Casi siempre, de lo tratado en la rueda de prensa del señor presidente el pasado lunes, la ya tradicional semanal. En este caso, esta semana se tocó, entre otros temas, pero se tocó el aspecto salud de forma importante, presentando una serie de estadísticas que tienen que ver con nuestros indicadores de salud muy, muy interesantes. Hoy lo vamos a tratar, no aquí en esta introducción, sino como un tema aparte, porque vale la pena darle lectura a esas estadísticas, a esa presentación muy bien estructurada que hizo el señor presidente de la República, y ya comentaremos sobre esas informaciones. Así que no se muevan de sus asientos, porque en breves segundos entramos de lleno con todos estos temas al contenido de su programa Asegure su Salud. Miren, amigos, hablando de vacunas, como vamos a conversar ahora, no olvido nunca cuando era pequeño, hace ya un long time ago, como dicen, ¿verdad? Mi padre, que era médico también, era el que regularmente nos vacunaba, nos administraba las principales vacunas que ya existían en esos tiempos. Por ejemplo, la famosa triple DPT, que de la difteria, pertussis, tétano, ¿verdad? Pues el intramuscular, él nos la ponía a todos nosotros, sus hijos, que me dolía bastante, por si nunca lo olvidé. Entonces yo lo acechaba cuando tocaba vacunación y trataba de esconderme por ahí en un rincón. Pero la verdad es que hay que agradecer esos esfuerzos que hicieron nuestros padres y nuestro sistema de salud desde hace ya muchos años por tratar de llevar la vacunación a todos los estratos. También recuerdo en mi colegio que se hacían jornadas de vacunación contra la polio, etc. Pero vamos a dejar que el doctor Cabral, nuestro querido Pochi, a quien vamos a dar la bienvenida, nos hable de las vacunas. Pochi, bienvenido. Buenas noches, mi hermano. Todo aquí bajo control. Todo bajo control. Mirando, sí. Y no del enemigo. Y no va del enemigo. Mira qué interesante que estemos hablando de este tema, porque nosotros hemos escuchado mucho rum. Recuérdate cuando la época de la pandemia, el tema de la vacuna, que la vacuna hace daño, que la vacuna hace esto, que está causando tal enfermedad, que está... Pero ¿qué ocurrió? Eso antes de la pandemia, recuerda que habíamos tenido casos de que en Estados Unidos, en Nueva York, así la gente empezó a dejarse de vacunar. Exactamente. Con un rum, porque todo en el mundo... Que era una conspiración. No, las redes sociales tienen a la gente loca. Ay. Entonces todo el mundo empieza a opinar, y todo el mundo da su opinión, que la vacuna que salvan, que no salvan, que matan, que no matan. Pero la realidad es que en este programa vamos hoy a decirle a la población, primero definir lo que es una vacuna. Lo primero que comenzamos definiendo para que la gente sepa qué es, y vamos a hablar del tecnicismo de la vacuna y por qué las vacunas se crean.
Entonces, en pantalla ahí tenemos que la vacuna, y ahí lo define, lo dice claramente, una preparación destinada a generar inmunidad. Inmunidad y protección es lo mismo, contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos y la defensa. Previene enfermedades infecciosas mortales, evita millones de muertes al año. La vacunación contra la viruela permitió erradicarla en 1980 y proporciona una mayor esperanza de vida en las poblaciones. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que la vacuna es un mecanismo de ciertas enfermedades para proteger y prevenir enfermedades, que muchas son mortales y de hecho algunas ya han sido erradicadas. Pero ¿qué está pasando? Hay algunas que están resurgiendo porque se suspendió en algunos casos el esquema de seguir vacunando a la población para evitar ciertas enfermedades porque ya se quedan. Entonces ahí tenemos en pantalla, y muy buena, que Carlito está poniendo ahí, cómo funciona una vacuna. Mira, nosotros tenemos un sistema inmune. Existen en la tierra virus y bacterias, que son los patógenos, los microorganismos. Recordarles que existen virus y bacterias dañinas y virus y bacterias que son eficientes o que conviven con el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pone una pequeña, la vacuna funciona inyectándote una pequeña virus atenuado. El virus atenuado es que no es la enfermedad completa, para que usted, su cuerpo, cuando reciba la información, cree inmunidad activada por medio de los linfocitos B, que son un tipo de células que tenemos en el cuerpo, que son células de defensa, y crean anticuerpos. El anticuerpo es un tipo de sustancia que actúa matando al virus o la bacteria que le entra en el cuerpo. Entonces, así actúa un mecanismo de defensa y usted lo crea. Entonces, esto es sumamente importante que lo tengamos pendiente, porque la vacuna no es como se piensa, que es un invento y que es algo a lo loco y eso. Entonces, ahí tenemos un esquema muy interesante. La vacuna es un producto biológico, recuerden, ya le dije, un producto puede prevenir enfermedades a través de actividades del propio organismo. ¿Cuáles son los principales beneficios? La vacuna salvan vidas, proporcionan beneficios sociales y económicos, nos ayudan a prevenir enfermedades relacionadas a algunos tipos de cáncer. La vacunación aumenta la esperanza de vida. La vacunación ofrece protección no solo al que se vacuna, sino también al resto de la comunidad. De forma indirecta, el uso de vacunas reduce la resistencia antimicrobiana, reduce la morbilidad asociada y aumenta la calidad de vida, y la vacunación es importante a lo largo de toda la vida, no se acaba con la infancia. O sea, ¿qué pasa? Ahí existen tres grandes grupos de personas que hay que vacunar. Los tres grandes grupos son los niños, las embarazadas y los adultos. Los adultos o envejecientes que ya tienen que o reforzarse un tipo de vacuna o ponerse vacuna específica para esa edad. Tenemos como el caso de la influenza, ese tipo de vacuna. ¿Qué también ha ocurrido para que sepamos? A través del tiempo ha ido evolucionando la conformación o cómo es que se fabrican las vacunas. Con el tema de los códigos genéticos y como eso, hay diferentes tipos de usted crear la vacuna. Inclusive hay ya productos genéticos que son bionificados. Ahí tenemos en pantalla el grupo de las principales vacunas, o lo que podríamos decir las vacunas tradicionales. Ahí tenemos tuberculosis, poliomielitis, parotiditis, papera, toferina, diarrea por rotavirus, neumococo, hepatitis, los tétanos, influencia, fiebre amarilla, difteria, sarampión, la antirrábica, la de VPH, rubeola y la de COVID. Y esas son las vacunas que están disponibles, por ejemplo, en República Dominicana, a nivel público, que se le administra a la gente sin ningún costo. Pochi, y te interrumpo un momento porque como está incluida en ese grupo de enfermedades para los cuales ya tenemos vacunas, ¿verdad? Como hablamos ahorita de la misma difteria. Traemos a colación el caso que ha ocurrido recientemente, donde parece que hubo una confusión, un error de digitación, según dijo el vocero del Ministerio de Salud Pública, en que se habló de que en lo que iba de año teníamos 54 casos de difteria
Sí, era muy alarmante. Una cosa, todo lo que nos movemos en este medio, inmediatamente lo dudamos. Eso es prácticamente imposible por diferentes razones. Pero el ministerio aclaró rápidamente al día siguiente que era un error humano y que se trataba de un solo caso. Y parece que importado, o sea, no venía ni de aquí. No, acuérdate que tenemos unos vecinos que tienen todas las enfermedades porque ya no hay vacuna. Exactamente. No, yo no lo quería decir, pero lo dijiste tú, ¿verdad? No, porque el tema nuestro ese es un gran problema. Un país sin ningún control de salubridad, sin ningún sistema de salud, y que cruzan una frontera y cruzan y ellos nos han ayudado a tener más casos de malaria, mucho mayor cantidad de casos de malaria, ¿verdad? Mira, el esquema que hizo en la época de Trujillo para la erradicación de malaria fue perfecto, pero el trasiego de Apolo no logró que eso se erradicara. Controlarlo es imposible. ¿Me estás entendiendo? Así tenemos una serie de otras enfermedades que siguen cruzando. Entonces, hay que incentivar a la población que se retomen los esquemas de vacunación que existen. Entonces, otra cosa que no nos ha permitido desarrollarnos bien es que el primer nivel de atención, que es quien desarrolla la vacuna, no está funcionando adecuadamente. Entonces, ¿qué es importante vacunar? Ahí lo tenemos en pantalla. Activan la defensa del cuerpo humano. Fortalece el sistema inmunitario. Cuando nos vacunamos, nosotros protegemos a nosotros mismos, sino al entorno, a los familiares, a los vecinos, a todo lo que está. Recuerda que para que la protección contra las enfermedades de prevenir y vacunación estén completas, debe contar con todas las dosis de vacuna. ¿Qué tienen de inconveniente la vacuna? Que hay algunas que tienen o dosis de refuerzo o dosis que tú tienes que ponértela cada cierto tiempo. Claro. Hay otras que tienen, por eso es que hay que mantener un esquema sostenido y por eso es que ese tipo de acción en salud se efectúa a nivel del primer nivel de atención, que es quien te da un seguimiento con un esquema. Nos está ayudando ahora que para ciertos países están exigiendo, por el mismo caso de los Estados Unidos, que a muchas personas para términos de residencia y cosas así le están exigiendo todas las vacunas, toda la tarjeta de vacunación que hay. ¿Me entiendes? Entonces aquí en esta pantalla ahí tenemos los tipos de vacunas que yo hablé anteriormente. Hay unas que son con virus, que es el virus atenuado, que es una de las más viejas. Hay una que es con proteínas recombinantes. Hay una que es un vector viral que se crea y se diseña. Y hay una que es con ácido nucleico o el famoso ADN o ARN. Ese tipo de vacunas que están diseñando en los laboratorios son las que se están creando y van a seguir existiendo nuevos tipos de vacunas, porque recuerden que siempre existen bacterias y enfermedades nuevas o emergentes que causan problemas. Entonces, ahí tenemos en pantalla que las vacunas, para seguirle explicando lo primero es que son seguras, demostrar que no producen efectos secundarios importantes, son eficaces, la capacidad de brindar protección y eficacia ante una infección, y entre otros, fácil administración, susceptible de ser producida en gran escala, costo accesible en tiempo limitado, y un adecuado uso en países en vía de desarrollo. Esas son las cosas importantes de la fortaleza de cuando se fabrican o se elaboran las vacunas. Ahí tenemos después otras que son las vacunas de vectores virales, que como funcionan, esta actúa como un caballo de Troya, se introduce, va creando un sistema inmunológico. Entonces, estas fueron las primeras vacunas en entrar en fase 3 de ensayo clínico, de gran tecnología, y tiene la desventaja de que la producción es lenta y es más costosa, y por eso no se ha desarrollado. Ahí tenemos las vacunas que se experimentaron con el tema del COVID-19. Pochi, yo quisiera, Pochi, agregarle un pedacito a esta excelente presentación que tú has hecho. Mira, primero recordarle a todos nuestros queridos televidentes que con las vacunas, al igual que con la mayoría de los medicamentos, en medicina, por lo regular uno tiende a evaluar siempre con los pacientes los beneficios versus los posibles perjuicios. O sea, no hay nada que sea completamente inocuo.
cualquier medicamento, por más simple que parezca, no cualquier, todos. Exactamente, puede provocar algún tipo de reacción adversa. De hecho, hay personas que pueden ser alérgicas, sensibles a X medicamento que al 99.9% de la gente no le hace nada. No, pero te voy a poner el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es el medicamento más usado en el mundo, es la aspirina, pero también el medicamento que más gente ha matado. Ese es malo. Pero tú me estás entendiendo. No, pero Pochi, pero tú mencionas, porque la aspirina tiene siglos tiene mucho tiempo utilizándose, claro. y ya se han ido descubriendo muchos perjuicios, incluso los pacientes con úlceras ni hablar, pero o con problemas hemorrágicos. Pero vamos a venir un poco más para acá, Pochi. Un antipirético, es decir, para bajar la fiebre y calmar el dolor, de uso muy común en los últimos años, los últimos 20 o 30 años, que es el paracetamol, el acetaminofén, los que ustedes conocen con nombres comerciales como Tylenol, Winazol, etcétera. Señores, ese medicamento, el límite entre la dosis tolerable terapéutica y una dosis tóxica es cerquita. Exactamente. Es decir, si usted sobrepasa la cantidad indicada, de que son alrededor de 3 gramos como tope en un día, usted tiene riesgo de dañar ese hígado, de afectar ese hígado. Te voy a decir un axioma de patotoxicidad. Le voy a dar el axioma de medicina. Todos los medicamentos son venenos. Claro. La diferencia en que te ayuden a curar y sea un veneno es la dosificación, y la dosificación solamente la sabe el médico. Por eso decía Pochi que el médico, por lo regular, está llamado a evaluar los beneficios, es decir, estima el riesgo que hay con ese paciente, con su enfermedad, con su curación, con la terapéutica a seguir, y evalúa los beneficios de ese medicamento que puede tener ese medicamento para con ese paciente, versus los posibles efectos adversos. Por eso es que cada atención de un paciente VIP, la gente dice, yo me tomé esto, tómatelo tú, que a mí me hizo tal efecto. No es así. Claro. No es directamente proporcional. Eso no es así. En salud 2 y 2 no son 4. Exacto, en medicina 2 y 2 no son 4. Lo que salva a alguien, a otro lo puede matar. Pochi, y por eso hemos repetido aquí varias veces que si bien es cierto, las vacunas contra el COVID provocaron problemas. Hubo gente que sí, hubo gente incluso con miocarditis, con problemas importantes, entre otras cosas. Pero salvaron millones de vidas. Sí, lo que eso pasa, no se puede negar. Y todavía, cualquier medicamento, hay que darle mínimo 10 años de uso para saber los efectos. Sí. Oigan, 10 años. Y lo que pasa es que con el COVID no hubo tiempo de esperar. Era una situación especial. Esperar otros resultados. Tú tienes que esperar 10 años mínimo. Pero es bueno que tú lo digas, porque hay mucha gente, ahora que tú lo mencionas, haciéndose ilusiones con noticias que han salido últimamente con respecto a vacunas contra el cáncer. Ajá. Se habló inclusive en las famosas redes, que de eso vamos a hablar ahorita, otra vez. Pero con las famosas redes se habló de unas vacunas que ya tenían listas los rusos para combatir diferentes tipos de cáncer de cervix, de cuello uterino, cáncer del pulmón, etcétera. Ciertamente los rusos están trabajando, los chinos, todo el mundo está, pero no solamente los rusos, como tú dices, Pochi, los chinos, los israelíes, los hindúes, en Norteamérica ni hablar también. Se está trabajando en diferentes vacunas para combatir el cáncer. Y no solo eso, se han logrado progresos. La mayoría de esos estudios están en fase 1 o en fase 2. Todavía le falta un tiempo, y aún después de llegar a la fase 3, todavía, como dice Pochi, habría que esperar a ver cómo se desenvuelve. Pero ese es el futuro de la medicina. Vacunación, medicamentos personalizados, inmunoterapia, etcétera. Exacto. Es promisorio el futuro. Como así también decimos a veces que vendrán enfermedades que uno ni se imaginará con esto del cambio climático, pero también la medicina, la inteligencia artificial, todo eso ayudará
a que avancemos en la curación. Por eso es, y también de eso vamos a hablar más adelante con la semanal, la expectativa de vida ha subido y sigue subiendo en el mundo entero. La tecnología médica. Claro, precisamente. Nos encaminamos a morirnos con la misma cara. Sí. O sea, el envejecimiento ni va a existir. Así es, Pocho. Bueno, porque la tecnología ha avanzado bastante en el área de la salud, pero la prevención lo es todo. Yo creo que tú has dado un llamado, una alerta importante sobre la importancia que tiene la vacunación. Nuestras instituciones estatales dedicadas al cuidado de la salud no pueden descuidarse con eso. Tienen que seguir manteniendo los esquemas, si puede posible hasta ampliándolos, para el cuidado de la salud de nuestra gente. Jornadas, campañas de vacunación, porque si no, no tenemos la información. Gracias, Pochi, como siempre, por darnos luz sobre estos importantes temas. Y ustedes no se muevan de ahí, porque en breve retornamos con contenido importante para ustedes aquí en Asegure su Salud. Miren, señores, nuestro programa no puede permanecer indiferente ni pasar por alto una noticia que circuló ayer en las redes sociales, bueno, desde ayer, ha seguido circulando también hoy, sobre una señora, una ciudadana de nuestro país que lamentablemente falleció, supuestamente, decimos supuestamente porque no tenemos una confirmación oficial, por haber ingerido un alimento mal cocido, medio crudo, una carne, un hamburger para ser más específico, junto con familiares en un establecimiento de esta ciudad. También hablaba de que algunos de sus familiares estaban también afectados. Pero la señora falleció y entonces ha circulado grandemente, bueno, como dicen ahora, viralmente en diferentes medios y en casi todos los chats del WhatsApp, la noticia de que esa mujer falleció porque se infectó con la flesh eating bacteria, la bacteria come carne, una bacteria que se ha hecho famosa en los últimos tiempos en Estados Unidos por haber afectado a diferentes personas, sobre todo se alega, ¿verdad? O se ha señalado que se han encontrado la presencia de esa bacteria en algunas aguas de la Florida o del Golfo de México, básicamente. Entonces, miren, el Ministerio de Salud, fue tanto lo que circuló esa noticia en las redes sociales que el Ministerio de Salud ayer mismo se emitió rápidamente una información donde decía que no había ningún tipo de informe oficial al respecto y que no había confirmación de que realmente ese haya sido el motivo del fallecimiento de esa señora. Es más, especialistas de mucho renombre en nuestro país descartaron que el motivo haya sido esa bacteria. Y nosotros también lo ponemos en duda porque no es el medio acostumbrado para esa bacteria. Regularmente en la contaminación, en la intoxicación alimentaria, ¿verdad? O la contaminación bacteriana, viene dada por otro tipo de bacterias. Por ejemplo, es muy frecuente que la Escherichia coli 0157 es un tipo de Escherichia coli que es la que se presenta en esas carnes que están crudas o descompuestas, o contaminadas, y puede provocar infecciones graves en los pacientes, inclusive llevarlos a la muerte. Por un síndrome hepático urémico que, bueno, colapsa con todo el organismo. Algunos han dicho que se trata de un estreptococo, esa es la bacteria que regularmente
conocemos como come carne, que el término viene porque el paciente comienza a infectarse las fases, las capas superiores de la piel, y puede, en aquellos pacientes inclusive que tienen inmunodepresión, que son inmunodeprimidos o tienen algún tipo de enfermedad crónica, tratamiento de cáncer, etcétera, puede también el músculo pues, también lo contamina y lo destruye. Y al fin y al cabo, repito, pues puede terminar con la muerte del paciente. Pero no tenemos caso confirmado de eso aquí y aparentemente esa señora no tampoco lo es. Digo esto para que evitemos el pánico. Ya hay mucha gente haciéndose eco de esto y mandándolo hasta por los chats familiares. No se trata de eso, hay investigaciones en curso, vamos a ver al final qué determinan esas investigaciones. Lamentamos muchísimo la pérdida de esa familia, ¿no? Pero no podemos, repito, y le digo a todos, dejarnos llevar por el pánico ni estar tampoco haciéndole tanto caso a las redes sociales que están llenas de cosas falsas o erradas. Igual que mucha gente también que consulta el Google, el doctor Google, como decimos, sin saber que hay que tomar las cosas con pinzas, tomar y dejar, no todo lo que dice ahí en la vida real, en la práctica es así. Así que queríamos hacer esta aclaración, ¿verdad? Antes de seguir adelante con el contenido de nuestro programa. En unos segunditos volvemos con ustedes porque vamos a hablarle de la semanal y lo que expuso el señor presidente el pasado lunes en esa famosa entrevista. Retornamos en breve. Miren, señores, en la semanal de esta semana, ¿verdad? Que como dije, se acostumbran a celebrar ya los lunes en la tarde, se ha hecho tradicional, y que casi siempre, en la mayoría de los casos, se trata algún tema de salud, de forma directa o indirecta, que tiene que ver con el cuidado de la salud de nuestra población, y es obvio porque si no es el tema más importante, es uno de los temas más importantes de los que uno puede tratar en la vida. Sin salud no hay nada. Entonces, el presidente señaló algunos indicadores, hizo mención de algunos indicadores importantes en el sector salud que, valga la redundancia, te indican cómo un país se va manejando o va avanzando en el cuidado de la salud. Esos indicadores te reflejan un estado general de la salud de un país. Y vamos a pedirle a producción que nos ponga en pantalla para ir hablando un poquito de cada uno de esos indicadores. Miren, en primer lugar, se señaló cómo ha cambiado la expectativa de vida de los dominicanos, o mejor dicho, la esperanza de vida al nacer, no la expectativa de vida. La esperanza de vida al nacer aumentó de 73.5 en el 2016 a 75.1 en 2019, perdón. 73.5 años a 75 años en el 2024. ¿Ok? Y la meta que tiene el gobierno es poder alcanzar que esa expectativa llegue a 77 años en el año 2028, cuando finaliza esta gestión del gobierno, lo cual sería fantástico, un palo. Eso es un logro importante sobre todo si sabemos que en los años del 2020 a 2022 esta expectativa mermó en casi el mundo entero a consecuencia de la pandemia, que no solamente enfermó
millones y millones de personas, sino que acabó con la vida de no menos de cerca de 20 millones de seres humanos en el mundo entero. Y nuestro país no fue la excepción porque murieron varios miles de personas a causa de esa enfermedad. Pero en otro orden importante también de esta rueda de prensa, pues se señaló que la mortalidad neonatal, yo quisiera que fuéramos un poquito atrás, señor director, la mortalidad neonatal, que es otro indicador importantísimo para conocer la salud de un pueblo, se redujo en un 15.5%, es decir, bajó de 16.5 en el 2019 a 13.1 en el 2024, nacidos vivos. Eso también es importante porque habla del cuidado neonatal y es un logro para las autoridades de salud, que también a veces hay cosas que hemos criticado, porque como yo digo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay cosas buenas y cosas a veces que están mal, y hay que decirlas ambas. Uno tiene, así como criticamos las cosas malas, también tenemos que elogiar y estimular las cosas positivas. Y esto es un logro. Estas cifras están sujetas a confirmación, pero vienen de bases muy confirmadas, entre comillas, porque inclusive se le han pasado como buenas y válidas al señor presidente, quien se ha hecho eco de las mismas. Miren, la cobertura de seguridad social también fue otro punto importante en nuestro país, porque como sabemos, quizás aprovechando la coyuntura del COVID, pues la población asegurada aumentó en 2.5 millones de afiliados en estos 4 años que transcurrieron del 2000 a 2024. Recordemos que a raíz del COVID, en un momento dado el gobierno tomó la medida de incluir a 2 millones de personas en el SENASA, que aparecían en los registros sin ningún tipo de seguro, y buscando ofrecerle protección a esa gente, pues se incluyeron en el SENASA. Dímelo. Posteriormente se ha ido depurando, algunos son subsidiados, otros pertenecen al contributivo, pero lo importante es que al día de hoy casi un 98% de la población está cubierta bajo algún tipo de aseguramiento, lo cual nos pone ya cerquita, si no es que estamos ya en esa meta de lograr la cobertura universal, es decir, que toda la población se encuentre amparada bajo uno de nuestros regímenes de seguro en la seguridad social. También, y le pido otra vez al señor director nos ponga la gráfica, porque también se habló de la mortalidad infantil, que es otro indicador importante. Y se decía que la mortalidad infantil pues bajó de 20.9 en el año 2019 a 15.9 en el año 2024. Otro logro muy importante porque también es un indicador de cómo anda la salud de una población. Así que queremos también señalar, vamos a ver si podemos avanzar nuestras gráficas, porque el presidente habló de camas hospitalarias, que ahora tenemos 16.1 por cada 100.000 habitantes, un aumento también, un incremento interesante de la disponibilidad de camas en nuestros hospitales. Recuerden que hemos comentado aquí que en todos estos años el gobierno ha estado trabajando en la construcción de nuevas estructuras hospitalarias. Se han inaugurado varios hospitales, incluso entre las cosas que señaló el señor presidente ahí en la semanal,
está la construcción de 5 nuevos hospitales de trauma, ¿verdad? Que ya algunos los tenemos pues disponibles plenamente para darle servicio a la población. Eso también es un avance importante y yo creo que, miren, ahí tenemos los 5 hospitales que ya están laborando. Lo que tenemos son 3 más adicionales, y corrijo el error, que van a ser inaugurados en los próximos años. Creo que a algunos le faltan años. Estamos hablando de Sosúa, Mao y San Cristóbal. Tenemos en Higüey, en la Altagracia, en la zona este, allá en Puerto Plata, etcétera. Bueno, en fin, se está creando una amplia red de trauma para garantizar la salud de nuestra gente, el cuidado, sobre todo de aquellos que son víctimas de accidentes, lo cual en nuestro país lamentablemente es muy común. Ustedes saben que tenemos una verdadera epidemia de accidentes de tránsito y una cantidad enorme, récord podríamos decir, de muertes por accidentes de tránsito. Y muchas de ellas se deben quizás a que la atención, digamos, con conocimiento, la atención necesaria para el cuidado de ese paciente, pues no llegue en el momento oportuno por la lejanía con que hay que llevar a esos pacientes a centros, ¿verdad?, de trauma que antes estaban limitados prácticamente aquí a la zona de la capital. Así que felicitamos también al gobierno por haber podido avanzar en el desarrollo de esa red de trauma tan importante para el cuidado de nuestra gente. Hay mucho por hacer todavía. Hemos dicho que el tema de los hospitales no es solamente la estructura, es importante cómo funcionan, cómo se manejan los recursos humanos, los insumos para que los hospitales tengan también todo disponible. Pero vamos avanzando y en general las estadísticas que mostró el señor presidente reflejan una mejoría en nuestros indicadores de salud. Ya confirmaremos, como es lógico y es nuestro deber hacerlo, esas cifras, ¿verdad? Y después podremos llevarle a ustedes esa información, pero en general todo luce indicar que así es, ha sido tal como dice, como expuso el señor presidente, y no nos queda más que felicitar al presidente por esa mejoría. Como bien dice ahí, es una salud y larga vida. De 8 millones que teníamos afiliados, ahora tenemos 10.55 millones en nuestra seguridad social, y que por cada 100,000 habitantes ya tenemos no solamente las 100 camas que les dije, sino también 235 médicos. Y eso sí, con ese temita después lo ampliaremos, ¿verdad? Porque yo creo que con eso de los médicos tenemos que sacarle filo a eso. No es solamente que haya más médicos, más tecnología, más estructura. En lo que nosotros hemos insistido aquí y lo seguimos haciendo, es que también tenemos que mejorar la práctica médica. Pero eso no solamente le incumbe al gobierno. En eso tiene mucho también que ver e incidir nuestro colegio médico. Es algo muy importante. Señores, vamos a hablarles ahora en nuestro próximo tema de algo que nos han estado solicitando personas interesadas y que casi nunca hemos tratado aquí, que es úlcera péptica. Vamos a hablar un poquito en nuestro próximo segmento sobre úlcera péptica. No se muevan de sus asientos porque retornamos en breve. Aquí es su programa Asegure su Salud. Miren, señores, para dar respuesta, como dije, a solicitudes que nos han hecho algunos de nuestros queridos televidentes con respecto a lo que es úlcera péptica, nos vamos a hacer eco de un interesante artículo aparecido en la revista de Mayo Clinic
por uno de sus gastroenterólogos más destacados, el doctor Raab, sobre explicando en sus principales aspectos lo que son las úlceras pépticas. Ustedes saben que el estómago, el sistema gastrointestinal en general, es poderoso. Por eso se le llama incluso que el sistema gastrointestinal es el segundo cerebro de nuestro organismo. Y no dejan de tener mucha razón, porque muchas cosas que tienen que ver con su cuerpo, con su organismo, como usted se siente, vienen dadas o mediadas por diferentes aspectos del sistema gastrointestinal. Entonces, usted necesita alimentarse día a día, ¿verdad? Ingerir diferentes tipos de alimentos. Nosotros mismos, los médicos, recomendamos que todos los días usted coma vegetales, coma fruta, coma carnes, alimentos que tienen proteínas, que tienen vitaminas, que tienen minerales. Pero el estómago que recibe esos alimentos puede también convertirse en un ambiente hostil para usted. ¿Por qué? Porque el estómago produce jugos gástricos que está lleno de ácido y también de enzimas digestivas que están ahí presentes para ayudar a descomponer esos alimentos y para que usted pueda absorberlos. Entonces, así, si bien es cierto que el tracto digestivo tiene sus propios mecanismos, sus escudos de defensa, es decir, la mucosa del sistema gastrointestinal, no menos cierto es que a veces un desbalance entre la protección que tiene esa mucosa intestinal y lo que usted ingiere puede provocar, repito, daños importantes en la membrana, en la mucosa, tanto del estómago como de la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno. Entonces, ahí se provocan pequeñas o grandes ulceraciones, pueden aparecer, frutos, repito, de ese desbalance, y eso es lo que llamamos úlceras pépticas. Ustedes pueden ver ahí en pantalla un ejemplo de una úlcera péptica en el estómago, en la mucosa gástrica, y otra en el duodeno, en el intestino delgado. Esos son los dos tipos de úlceras pépticas que conocemos. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de las úlceras pépticas? Que yo sé que muchos se estarán preguntando. Bueno, las úlceras pépticas por lo regular pueden causar dolor, un dolor que es como quemante, como que usted siente como un fuego, como un ardor. Mire, esa es una buena expresión de dolor por una úlcera, esa foto que tenemos ahí en pantalla. Y también puede ser un dolor punzante encima del ombligo, ahí en el epigastrio. Las úlceras gástricas pueden ser más dolorosas durante o justamente después de usted comer. Y las duodenales, el dolor empeora varias horas después de usted comer. Esa es una diferencia importante que la determinamos cuando hacemos el interrogatorio de los pacientes. Nos da una luz o una primera señal sobre por dónde puede ir el asunto, si es a nivel del estómago o a nivel del duodeno. Otros síntomas que acompañan a las úlceras pépticas es la sensación de llenura, de malestar estomacal, a veces náusea también, a veces puede llegar hasta vómito, esas náuseas. Y la mayoría de la gente encuentra alivio de estos síntomas con medicamentos orales, es decir, con medicinas como Salandrio, Alka-Seltzer, gastroprotectores, etc. Pero
El peligro de estas úlceras es que si no son tratadas adecuadamente, y a largo plazo, es decir, hasta el final de su curación, pueden conducir a pequeños sangrados, que inclusive pueden provocar anemia, a problemas también con la respiración, porque ese ácido sube y provoca trastorno también en las vías respiratorias. Y también en los casos extremos, estas úlceras se perforan y provocan pérdidas importantes de sangre. Esa sangre sale a relucir en vómitos con sangre o evacuaciones también en las heces, ¿verdad? Con sanguinolentas. Sobre todo la sangre ya se ve oscura cuando viene de allá arriba del estómago o de la primera parte del intestino. Pero, ¿qué causa la úlcera péptica? Bueno, anteriormente se consideraba que la úlcera péptica era causada simplemente por el estrés, por el exceso de estrés en la gente, esa presión que a veces uno no aguanta y que llega un momento en que usted comienza a sentir en el estómago. Sin embargo, ya en los años 80, dos investigadores famosos descubrieron que había una bacteria presente en casi todos los casos de úlcera péptica. Es decir, que esa bacteria se concluyó que era la causante, muy posiblemente, independientemente de que el estrés coadyuve a desarrollar las mismas, pero esa bacteria es la causante de esa debilidad en la membrana y la formación de las úlceras. Esa bacteria a la que hacemos referencia es la Helicobacter pylori, la famosa Helicobacter pylori, ¿verdad? Que causa esos problemas gastrointestinales. Hoy ya sabemos que esa es la principal causa y les cuento que en el mundo entero la mitad de la población del mundo se estima de la población adulta tiene esta bacteria. Inclusive en Estados Unidos se calcula que la tercera parte de la población adulta, oigan esto, 1/3 de la población adulta tiene Helicobacter pylori. Y de esa tercera parte, que es mucho, estamos hablando de 100 millones de personas, de un 10 a un 20% de esa población llega a desarrollar, ¿verdad? Que obviamente esa población infectada por la Helicobacter llega a desarrollar esas úlceras. ¿Qué medicamentos también pueden ayudar a ocasionar úlceras? No solamente esa bacteria. Hay medicamentos que usted toma que pueden causarle lesiones en su membrana estomacal o intestinal, que son, como hablábamos ahorita, la aspirina. Fíjense que la citamos ahorita, fue un gran medicamento, pero también sabemos que la aspirina es ácido acetilsalicílico, puede afectar esa membrana. Igual también ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, que son antiinflamatorios de mucho uso también. Esas drogas pueden afectar el recubrimiento de la membrana del estómago y del intestino delgado. ¿Cómo diagnosticamos la úlcera péptica? Bueno, la mejor forma de diagnosticarlo es con una endoscopía, con una gastroscopía o una esófago gastroduodenoscopía. Un estudio endoscópico con un tubito que tiene una camarita, un visor que se introduce a través del esófago, llega al estómago, al duodeno y le da a nuestro gastroenterólogo una visión bastante precisa de lo que hay tanto en el esófago como en el estómago como en el duodeno. Esa es quizás la principal forma de diagnóstico de la úlcera péptica. Pero también tenemos pruebas de aliento y pruebas en ese que nos determinan la presencia del Helicobacter.
¿Cómo tratamos la úlcera péptica? La tratamos con gastroprotectores como omeprazoles, etcétera, pero también se utilizan bismuto y derivados del bismuto como pepto-bismol y 2 antibióticos que son los principales que utilizamos para la úlcera péptica o para el Helicobacter pylori, porque por ahí es que estamos andando, para desaparecer el Helicobacter, que son el metronidazol y la tetraciclina. Hay otros medicamentos que se están ahora probando nuevos, pero es importante que tratemos la úlcera péptica y el Helicobacter para evitar la posibilidad de que esto se convierta después en un cáncer gástrico. Estos son los principales elementos que queríamos tratarles sobre la úlcera péptica. Ya el tiempo no nos alcanza para más y la promesa permanente de prepararnos para la próxima semana, volver a llevarles a ustedes un contenido que les ayude a asegurar su salud. Será hasta entonces.